veamos un poco, pues, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Que es lo más interesante. En principio, pues, siempre una cosa que a mí me gusta mucho de esta presentación que yo suelo hacer son estos pequeños QRs que mucha gente le genera como mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué hace un QR dentro de una presentación? Si escanean estos QRs, van a poder llevar a Trimble Connect. En Trimble Connect yo cargué unos modelos IFC de algunas conexiones para que ustedes puedan jugar un poco. Simplemente tienen que sacar su celular. Yo no tengo el mío aquí a la mano, lamentablemente. Solo escanean este QR y simplemente van a poder ver las conexiones que yo monté, ¿no? En este caso, esta conexión es justo la que están viendo. Entonces van a poder ver el IFC, jugar un poco con él. Pero bueno, ahora sí al objetivo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Por qué estamos el día de hoy acá? Entonces, el día de hoy vamos a hacer, esta es la agenda del día de hoy, de la gran masterclass que vamos a hacer el día de hoy, que es primero una introducción, vamos a hablar un poco del contexto. A mí me gusta mucho hablar del contexto histórico, dónde nos estamos situando. Luego vamos a hablar de los problemas, las soluciones, ¿no? Un poco qué es lo que nos duele. Luego vamos a hablar un poco de, bueno, listo, ya me presentas los problemas, vamos a hablar de las soluciones. Hablaremos de idea estática, que es el objetivo de esta masterclass. Y finalmente hablaremos de una oportunidad para formarse y certificarse en idea estática especialísima, que solo tenemos para la gente que está asistiendo el día de hoy con nosotros, ¿no? Entonces, lo más importante, pues quédate hasta el final con nosotros para que veas cuál es esa gran oferta que hemos preparado, especialmente entre mis compañeros de marketing que han preparado para ustedes. Yo estoy acá para darles la parte técnica, pero mis compañeros de marketing han hecho una oferta increíble para todos ustedes. Entonces, quédense hasta el final conmigo para que lo vean. Aprenderemos algo y veremos nuestras ofertas especiales, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuestra masterclass. Ahora sí, masterclass, cálculo de uniones metálicas y elementos de hormigón armado con idea estática. Entonces, vamos a empezar con la introducción, ¿no? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Cuál es el flujo actual? ¿Cómo funciona actualmente la ingeniería? Actualmente nosotros presentamos un flujo que es el siguiente, ¿no? Esto es más o menos, dependiendo, teorías más, teorías menos, el profesor con el que hablen o el ingeniero con el que hablen, estas son las fases en las que más o menos uno divide el proyecto, ¿no? Ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, estimación y gestión del proyecto. Pero vamos a hacer un poco más de zoom, ¿no? Hacemos un poco más de zoom dentro de ingeniería de detalle y vemos que hay diferentes fases. Está la arquitectura, predimensionado, cálculo y chequeo y el cálculo de conexiones o cálculo de detalles de hormigón o cálculos de zonas de discontinuidad. Ahorita veremos un poco a qué llama un poco ese valor. Entonces, dentro de esta parte, y ahorita es donde nos vamos a centrar, dentro de esta ingeniería de detalle hay unos software o hay unas herramientas que podemos utilizar, ¿no? El Tecla Structures, por ejemplo, el Concil o los software de Buildsoft, que son software que nosotros distribuimos. Acá armamos un modelo, levantamos un modelo BIM, ¿no? Hacemos todo esto, ¿no? Pero vamos a ir un poco más, vamos a hacer un poco más focus sobre el diseño de conexiones primero. Hablemos primero de por qué es tan importante el diseño de conexiones, porque dentro de mi presentación había una fase, un paso, nada más del diseño de conexiones. Habiendo tantas cosas que puedo diseñar, ¿por qué el diseño de conexiones? Entonces, ¿por qué es tan importante? Primero, porque son puntos de discontinuidad dentro de una estructura, ¿no? Las leyes físicas y mecánicas funcionan perfectísimo para los elementos en su longitud, ¿no? ¿Por qué? Porque no cambian, no varían demasiado, pues no hay problema. El problema es que cuando llegan a la conexión pueden conseguirse nudos así, ¿no? Nudos donde cambia la rigidez, donde hay irregularidades geométricas y esto genera un problema porque genera un punto de discontinuidad que es de interés para estudiar para los ingenieros, para aquellos que estén interesados dentro de la ingeniería civil, ¿no? Entonces, pero adicionalmente hay un punto muy particular también que es alimenta las condiciones de borde, ¿no? Cuando uno plantea una estructura, listo, la planteo en estructura global, pues yo digo que las conexiones son a momento, luego, no sé, la base está articulada, lo que yo considere, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo eso no lo sé a priori, lo sé a posteriori. Cuando yo diseño la conexión, sé si esa conexión es articulada, es empotrada o es de algún tipo. Entonces, realmente es un punto de mucha importancia porque es un punto de discontinuidad, tiene irregularidades geométricas y además alimenta las condiciones de lo que se hace antes. Entonces, por eso es tan importante. Me duele por eso, porque es un punto donde yo tengo que prestar atención. Pero ahora que ya les planteé que es un punto interesante, que hay que hacer énfasis en el diseño de conexiones, luego hablaremos del concreto armado, ¿cómo lo afronto, no? Ya los asusté, ya les dije como, mira, esto es un problema, hay que revisarlo, pero ahora ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo soluciono un poco cómo afrontar este diseño? Entonces nosotros solemos hacer una división de dos tipos de conexiones. Conexiones simples, conexiones complejas. Las conexiones simples suelen ser, ¿no? Este es más o menos como una ley de Pareto, en la que aproximadamente son el 70% de las conexiones que se encuentran en un proyecto son conexiones muy simples, nos toman aprox el 30% del diseño de las conexiones, ¿verdad?
no hay ningún problema con estas conexiones porque están tipificadas, están recogidas dentro de la normativa, se tratan en los manuales de cálculo y diseño y en la bibliografía. En estos no hay problema. Acá, pues ya sabemos todos cómo hacerlos, ¿no? De hecho, el ISC y el Eurocódigo, de hecho, tienen unos manuales de diseño espectaculares como para diseñar este tipo de conexiones, pero ¿cuál es el problema en las conexiones complejas? Por ejemplo, no están tipificadas en la normativa, se deben estudiar con metodologías más complejas y además representan mucho tiempo en el diseño estructural. Realmente el diseño de conexiones aproximadamente son como el 30% nada más de las conexiones, pero suelen representar como el 70% de nuestro tiempo porque hay que usar metodologías más complejas, hay que usar cosas más, hay que buscar otras metodologías, ¿no? Armar modelos de elementos finitos más complejos que, bueno, que nos permitan hacer o analizar o simplificar de alguna forma, porque también a veces caemos en eso, ¿no? Simplificamos las conexiones para poder calcular. Entonces, planteado este problema, planteado este esquema, esto es lo que tenemos, así es como se diseñan, listo, ¿cómo hago para solucionarlo, ¿no? ¿Cómo entro dentro de eso? Bueno, ahorita vamos a responder esa pregunta, ahorita con qué posibles soluciones hay para eso, pero también está el mismo problema, o sea, literalmente el mismo problema lo tenemos en las estructuras de concreto, ¿no? En casos complejos también las teorías se van, ¿no? No puedo atascarlo con metodologías muy tipificadas, ya no puedo atacarlo con la normativa, sino que de nuevo se vuelve a salir. Pasa lo mismo en el concreto armado. De hecho, podemos ver este diagrama, a mí siempre me gusta mucho. Este es el diagrama de distribución de tensiones con la altura de una viga. La distribución de tensiones con la altura de una viga, pues más o menos 0,67 la altura, podemos definir más o menos una ley lineal. Pero ¿qué pasa? Mientras esa altura de la viga cada vez es más profunda, ¿no? Esta D, por ejemplo, cada vez es mucho más alta, entonces esa ley ya deja de ser lineal y empieza a cambiar a una ley más parabólica y así sucesivamente va cambiando dependiendo de cuál sea la altura de la viga. Entonces, para poder ver este proceso, o sea, cuando tengo estos casos muy complejos, entonces necesito metodologías más avanzadas. A veces uno llama a esto regiones de discontinuidad. De hecho, uno suele dividir la estructura en estas regiones. En las regiones B son las regiones que uno puede aplicar teoría clásica. Y en las regiones D o regiones de discontinuidad, pasa lo mismo en las estructuras de acero, es donde ya no puedo aplicar la teoría clásica. Entonces me toca buscar una metodología un poco más compleja, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el tema en el concreto como tal, o en el hormigón, dependiendo de dónde estemos localizados, se suele usar el método bielas y tirantes, ¿no? ¿Qué pasa con el método de bielas y tirantes? Si cambia la distribución de las cargas, si cambia la geometría, requiere plantear diferentes modelos de bielas y tirantes cada vez que voy a iterar. Entonces, diferentes iteraciones me hace gastar tiempo, me hace gastar dinero que estoy invirtiendo en el tiempo de mis ingenieros. Entonces, todas estas son los problemas, son como muchos problemas que tengo, ¿no? Actualmente con conexiones complejas de acero o detalles de concreto, pues también muy complejos, donde ya la teoría clásica no me funciona. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente para solucionar todo esto? ¿Qué herramienta? Porque ahora que les planteo el problema, ¿qué herramienta podemos utilizar para solucionar estos problemas? Entonces, en ese caso, nosotros venimos y le presentamos una paquetería que distribuimos que se llama idea estática, ¿no? Idea estática tiene un conjunto de aplicaciones que son buenas para diferentes elementos. Uno es el idea estática connection, que es el primerito. Voy a ver si acá puedo usar, creo que el puntero, sí, acá. Entonces, puedo usar el IDE Statica Connection, que es uno de los software insignia o módulos insignias, que es para el diseño de conexiones de acero. Tengo el IDE Statica Member, que es para el diseño de elementos completos de acero, ¿no? Que tengan complicaciones, por ejemplo, vigas void, donde quiero hacer un análisis de pandeo local, por ejemplo, de estas vigas. Tengo el IDE Statica Concrete o el IDE Statica Detail, que es para los detalles de concreto. Entonces, acá ya estaríamos solucionando los detalles de concreto. Y tengo el IDE Statica Connection más el Detail, que es una nueva versión que salió a partir de la versión 24.1 para aquellos que estaban en Europa, 25.0 para aquellos que estábamos en Latinoamérica y en Estados Unidos, donde podíamos combinar el IDE Statica Connection con el IDE Statica Detail. Entonces, estas son un poco las soluciones que nosotros les planteamos. ¿Cómo funcionan estas soluciones? Esto es lo que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Vamos a pasar esta siguiente. Entonces, para no decírselos yo específicamente, que ahorita vamos a hablar luego en la teoría más clara, de manera más clara, voy a quitar el puntero láser, mejor que se los diga alguien que lo usa fuera de nosotros que lo vendemos, un usuario como tal. Entonces voy a mostrarles
Este caso de éxito, este es un caso de éxito que pueden visitar en nuestra página web, pueden entrar a nuestra página web y ver todos los casos de éxito que tenemos con nuestros clientes. Entonces, este caso de éxito, además, en particular, es de la empresa Taesmet. Taesmet es una empresa colombiana que además he tenido la oportunidad de visitar varias veces. Entonces, tengo el placer de conocer a los ingenieros que trabajan ahí. Pero vamos a escuchar un poco, un minutito nada más, cómo les ha ayudado la idea estática, ¿no? Vamos a ponerlo desde acá. Destacarías de idea estática? Bueno, en general la versatilidad. Y yo creo que lo más importante que nos ha dado el software a nosotros es esa versatilidad y esa integración. Tiene mucha integración con otros de los softwares que nosotros usamos. Acá nosotros desarrollamos digamos, el sistema BIM apoyados en el software Tecla Structures y nos ha dado mucha integración. Entonces, muchas veces esas geometrías complicadas incluso nosotros las planteamos primero en el software BIM, en el modelado, las trasladamos al idea estática, las analizamos y luego las devolvemos al software y esa integración pues es total y es muy versátil. ¿Cómo ha ayudado el software al departamento técnico? Bueno, realmente el departamento técnico se ha apoyado muchísimo en el software, fundamentalmente en lo siguiente. Nosotros tenemos mucha responsabilidad o conseguimos una responsabilidad civil sobre los proyectos, incluso así vengan diseñados ya y hechas las conexiones. Pero en general el departamento técnico de TAESMET tiene que realizar en más del 60-70% de sus proyectos el diseño de conexiones. Entonces, la manera en la que nos ha ayudado es a tener una perspectiva diferente desde los elementos, desde el análisis de elementos finitos a lo que nosotros estamos acostumbrados desde la teoría de la normativa y de otros softwares que utilizan esa teoría pues digamos lo que viene en las normas AISC y la NSR10. Entonces hemos podido comparar, digamos, los resultados que nos ofrece desde la teoría que te estoy hablando y desde el análisis que nos ofrece IA estática, que pues también está configurado con las normas, y pues hemos podido, digamos, determinar los correctos caminos con los que tenemos que resolver esas uniones. ¿De qué proyectos realizar? Bien, entonces, este es uno de nuestros casos de éxito, pues luego se comentan más cosas dentro del video, pero si los quieren visitar, les podemos compartir el enlace. Voy a poner esta presentación de nuevo, así. ¿Listo? Quisiera antes de que empecemos un poco en la parte más teórica de qué es el idea estática que tiene detrás, es que nos comenten por el chat un poco cómo van, se nos escucha bien, si pudieran escuchar el caso de éxito, que nos comenten a ver quién está activo por acá, ¿no? En el chat. No sé si tú me escuchas, Alex, bien, Yo ¿cierto? todo funciona genial. Que comenten en el chat, va, si está, que no se duerma la gente. Comenten 5. Que escriban el número 5, a ver si. A ver cómo de despiertos estamos. Bueno. Pues, Mira, por ahí pasó un 55. pues ya está. No, me sirve. Genial, así. Ya Perfecto. está. Han Entonces, pasado el primer test. Está sí, bien. tal cual. Pasemos Vale. entonces a la parte un poco más teórica, ¿no? De cómo funciona el software. Ya vimos cómo ayuda a los clientes, o sea, cómo ayuda a clientes que tenemos actualmente, así como este caso de éxito y muchos más. Pero entonces hablemos un poco qué hay detrás del software, ¿no? Porque mucho es la pantalla, mucho es lo que está delante, la interfaz como tal, pero hablemos un poco de la metodología que utiliza este software. Muy importante en los nombres, ahorita que vamos a hablar de la teoría, muy importante que capten los nombres para tal vez alguna pregunta del test al final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? ¿Qué es el método CDFEN? Método CDFEN, yo le llamo una herramienta para los ingenieros, de hecho el CSFM, que luego lo vamos a ver, también es una herramienta para los ingenieros, pero el método CDFEN, en su nombre en inglés es Component Based Finite Element Method. Esta presentación me encanta porque si lo leen así dice CFM. Entonces, cuestiones del PowerPoint. Entonces, el CFM, por sus siglas en inglés, pues esto es lo que significa. Pero si lo traducimos al castellano, un poco para tener más cercanía con nosotros, es el método de las componentes basado en los elementos finitos, ¿no? ¿Qué es lo que es el método de las componentes? Basado en los elementos finitos son dos metodologías. Podemos, a veces las cosas complejas, pues las podemos dividir en cosas más sencillas, ¿no? Entonces, el método de las componentes combinado con el método de los elementos finitos. El método de las componentes es un método desarrollado y realmente recopilado dentro del Eurocódigo.
pero es muy parecido a lo que hacemos nosotros en ISC, ¿no? Es como dividir una conexión en sus diferentes estados límites últimos o componentes, ¿no? Que son el ala de tracción, alma cartante y así sucesivamente. Y luego tengo el método de los elementos finitos. El método de los elementos finitos realmente es una metodología de los años 60, si no me equivoco, más o menos 50, 60, que realmente se fue desarrollando poco a poco, que es dividir las placas en pequeños elementos y luego calcular las tensiones dentro de estos pequeños elementos, ¿no? Y ya están los elementos finitos, y luego pues acoplarlos todos entre sí, ¿no? Entonces son dos metodologías bastante conocidas en el mercado. Lo que hacía estática realmente, o el CFN, es unir las dos metodologías. Es una metodología, y yo siempre le digo, es una metodología orientada hacia el diseño, por eso es una herramienta para los ingenieros. No es una herramienta que se puede utilizar, y ya hemos hecho el caso, pero no es una herramienta para la investigación. Es una herramienta pensada para diseñar, pensada para solucionar los problemas de los ingenieros. Entonces, ella busca mucho tener un equilibrio entre el costo computacional y la versatilidad, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque si la hago la herramienta muy costosa a nivel computacional, pues la gente no va a querer calcular. Tenemos ANSYS, Abacus, que son otros software muy buenos para investigar, pero muy malos para un día a día. Y luego, si les quito versatilidad, entonces ya no puedo llegar como a alcanzar un poco a lo que necesito en el día a día de un ingeniero, no puedo resolver las conexiones. Entonces, esto es el CVFEN, esta es la parte del diseño de conexiones. Ahora, ¿qué es el CSFM? El CSFM, una herramienta también para los ingenieros, es una metodología para la parte de concreto. Por sus siglas en inglés, el Compatible Stress Fields Method. El método de campo de tensiones compatibles. Es un cálculo realmente, aunque el CSFM, ahora hay un CSFM 3D, que ahorita vamos a ver un poco cómo funciona, es un método de cálculo de tensiones en el plano, ¿sí? Realmente las simplificaciones más importantes o lo que se basa, no combina un método de los componentes como tal, sino simplemente elementos finitos. En lo que se basa es que el concreto no se somete a tracción. El concreto elimina toda tracción que vaya hacia el concreto, pues no existe. Y la parte, o el hormigón, ¿no? Y la parte del acero, el acero de refuerzo, absorbe toda la tracción que haya en ese elemento finito. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Calcula las tensiones principales en el elemento finito, busca cuáles son las tensiones principales de compresión, esas se las asigna al concreto y las principales de tracción se las asigna al acero de refuerzo, que es la parte azul, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues podemos calcular detalles de concreto. Entonces, esas son nuestras grandes dos metodologías. Recordemos, en castellano, el CVFEM, que es el método de las componentes, basado en el elemento finito, ojo con los nombres, recuerden. Y luego el CSFM, que es el método de campo de tensiones compatibles, ¿sí? Esos son sus dos nombres en castellano. Entonces, esta era un poco la parte más como teórica realmente de cuáles son las metodologías detrás del software. Ahorita vamos a ver un poco la demo, vamos a ver un poco cómo funciona el software realmente, pero hablemos un poco antes de llegar a la demo listo, esta es la metodología que ya yo les presenté. Se puede, como si alguno me quiere consultar luego, pues como en profundidad cómo funciona específicamente y mucha teoría detrás de esto, pero hablemos de un poco qué logran los clientes con estas dos metodologías, ¿no? Entonces, pues, hablemos un poco de primero de los ejemplos de cálculo antes de llegar a la demo, ejemplos de cálculo de conexiones, aplicaciones del software en el diario de un calculista. Entonces, ¿qué hacen actualmente las empresas? Estos son 3 casos, de hecho, que yo he visto. He tenido el placer de poder interactuar con los ingenieros que hicieron estas conexiones. Ahorita son conexiones de acero. Entonces, primero, esta conexión en particular, pueden de nuevo escanear el QR, ahí estará esta placa base, así que van a poder jugar con ella para que vean el tipo de conexiones complejas que se pueden hacer. Este proyecto es de una subestación eléctrica, es un proyecto educacional para que sean lo que los estudiantes pueden llegar a hacer, o sea, esta persona hizo nuestro curso de idea estática y miren lo que llega a ser, ¿no? Comienza en básico, en cero y miren hasta qué punto llega. Entonces, pueden escanear el QR para que lo vean. Esta es una subestación eléctrica que es muy típica dentro de las estructuras de acero. A mí me gusta mucho por lo compleja que es la conexión realmente, ¿no? Entonces, ahí está el QR para que lo vean. Yo recomiendo a la gente Ujú. que escanee el QR de verdad, porque yo recuerdo ahí la primera vez que me enseñaste esto del QR, cuando lo hice con mi móvil, aluciné con el modelo, cómo se veía todo, así de verdad, echarle un ojo que es una pasada, ¿no? Sí, además que se ve muy fluido porque el Exacto, exacto. QR, el QR como tal lleva Trimble Connect. Trimble Connect es una plataforma, muy interesante para ver este tipo de modelos, ¿no? Entonces, también súper recomendada, ¿no? Entonces, vamos al siguiente proyecto que pueden hacer que hizo uno de nuestros clientes. De hecho, a esta persona que hizo este proyecto de Incacom, que es una empresa colombiana,
que hizo este proyecto en Cali, ¿no? Este es la terminal de Agua Blanca, es un proyecto con conexiones muy sencillitas realmente, acá en el QR van a ver algunas de estas conexiones, pero lo interesante de hecho de esto es uno de los puntos que mencioné al principio, también es interesante, que es que las conexiones alimentan las condiciones de borde. Esos fueron los problemas que mencionamos. ¿Cuál es el detalle? Que al ser esto es un hall de una terminal, ¿no? Entonces tienen espaciados, muy espaciados, pues los pórticos entre sí. Hay muy poca, lo que llamamos nosotros los ingenieros, redundancia estática. Al haber muy poca redundancia estática, había que ser muy detallado. Para poder hacer el cálculo estructural había que saber cuáles son las rigideces de todas las conexiones. Entonces, ¿qué hicieron en Incacom? Ellos generaron las conexiones, calcularon un análisis de rigidez de la conexión y aprovecharon esa rigidez para reintegrarla dentro del software global para volver a calcular la distribución de tensiones. Y así sucesivamente hicieron este proceso iterativo que no todas las personas lo hacen porque no siempre es necesario, pero ellos lo hicieron porque era muy importante dentro de su estructura. Entonces, hasta este tipo de cosas que parecen pequeños detalles, pues se puede hacer con estas herramientas, ¿no? Este es uno de los casos que también a mí me gusta mucho. Y finalmente, este último, que yo nunca, jamás, ninguna presentación, que he hecho, muestro siempre este ejemplo, pero jamás digo el nombre completo porque me parece súper complejo, pero es el Cladding at Intersection of Prince Turkey Bing, y bueno, luego viene el nombre, que la verdad, no, mi inglés y mi idioma no llega hasta ese punto, ¿no? Entonces, igual pueden escanear el QR para ver, creo que ahí está esta placa base también. Este proyecto como tal está en Arabia Saudita. Es un proyecto de la empresa Silga, que es una empresa mexicana, o por lo menos la oficina que lo hizo fue Silga en México. El proyecto como tal es este. A mí este proyecto en particular me gusta mostrarlo como caso de éxito principalmente porque ya estamos en este punto donde los proyectos, ya vimos casos de conexiones muy sencillas, pero ¿qué pasa en las estructuras nuevas que están saliendo? Actualmente, por ejemplo, bueno, lo sé, en Valencia sé que hay un montón, en Valencia, en España, hay un montón de estructuras complejas arquitectónicamente, ¿no? Acá en Colombia pues cada vez se ve más, ¿no? Es toda una movida arquitectónica donde las estructuras cada vez son más complejas geométricamente y luego, bueno, el ingeniero civil tiene que responder a esa complejidad. Entonces, para eso están software como estos, herramientas como estas que nos permiten dar respuesta a la filosofía o al movimiento arquitectónico que esté actualmente en vigencia, ¿no? Que en este caso es la arquitectura orgánica o la arquitectura paramétrica también. Entonces, esta también la pueden escanear y vean que pueden hacer conexiones. Vean que esta es una conexión realmente toda soldada, pero el problema, imagínense hacer todo este cálculo de soldaduras que están todas intersectadas de formas muy complejas. Pues se puede hacer con estas herramientas, ¿no? Entonces, estos son 3 proyectos de casos de éxito pues, que se han hecho con el software. Ahora hablemos un poco de idea estática como interfaz para el cálculo, demostración del software. Ahora pasemos a una demo. Vamos a ver cómo funciona el software. Entonces, vayamos al turrón, que sí, la gente lo que quiere ver es acción, yo creo. exactamente. Enséñame qué es lo que tienes para mí, tal cual. Entonces, no sé, si quieren comentar también cómo van, si nos escuchan, si todo va bastante bien, si han entendido, si tienen alguna duda, pueden ir dejándolas. A mí me gusta mucho, a veces tomo preguntas en vivo, entonces me gusta responder a veces tal vez preguntas en vivo que tengan, y por ahí vamos respondiendo, ¿no? Por ahí alguien preguntó si este es el SAP 2000. Efectivamente, lo que estamos mostrando ahora es el SAP 2000, que es un software de cálculo global que vamos a empezar, porque aquí a mí me gusta mostrar todo el flujo, ¿no? Cómo es el flujo actual de un ingeniero civil cuando usa estas herramientas. Entonces, uno siempre comienza con un software de cálculo global, ¿no? En este caso, el SAP 2000. Este es un modelito bastante sencillo, puede ser un modelo complejo, más sencillo, como ustedes lo deseen, con diferentes perfiles, diferentes materiales, arrastramientos. Ya lo calculé, como pueden ver aquellos sabedores y conocedores del SAP, pues verán que está el candadito bloqueado, por lo cual lo he calculado ya. Entonces vamos a empezar por eso, el primer punto. Este software es interoperable con casi todos los software que están en el mercado, los software más importantes del mercado. Entonces vamos a agarrar este modelo y vamos a enviarlo a idea estática. ¿Cómo hago esto? En la parte de tools, aquí tengo mi botoncito para idea estática. Me pregunta, mira, ¿estás seguro que quieres usar una extensión externa al SAP? Entonces le decimos, sí, SAP, yo confío en el idea estática. Ahí me dice que ha sido exitosa, se ha corrido el plugin de manera exitosa. Le digo aceptar, y ahí está abriendo mi idea estática, solo que al darle clic, pues la ventanita se pone detrás. De hecho, ahí está abriendo.
mi idea estática, ven mis fondos increíbles, mientras abre mi idea estática, acá me aparece ya el idea estática Checkbot, que es la herramienta que utilizamos nosotros para conectarnos con otro software, ¿no? Entonces acá defino la normativa, si quiero eurocódigo, si quiero ISC, si quiero canadiense o alguna de las otras banderitas que tengamos acá, defino si es un proyecto en acero en concreto. Vean que el nombre ya viene bloqueado porque es del proyecto de SAP y me lo ubica en la carpeta de SAP, de hecho, directamente. Entonces le doy crear el proyecto y ahora tengo lo que es la interfaz de mi idea estática Checkbot antes de importar. Ya aquí me han hecho la pregunta, alguna vez me han hecho la pregunta de de decir como, bueno, pero no veo nada todavía. Efectivamente, porque el software me está diciendo, no hay elementos seleccionados en el proyecto, todo hay que importarlo. Entonces vamos a hacer la importación. Para que se vea mejor, voy a poner a un lado el SAP y voy a poner al otro lado el Checkbot y veamos cómo se importa, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, esta esquinita, ¿verdad? Le digo acá, tráeme las conexiones. Entonces el software va a empezar a hacer el proceso de importación. Vean que hizo el proceso de importación, está terminándolo ya. Y ahí cuando él se queda ahí, ya lo terminó. Y ahí tengo esa conexión que importé. Válida la pregunta de, ¿puedo importar todos los nodos que quiera? ¿Puedo importar todos los nodos a la vez? Y efectivamente eso es posible. Entonces, agarro todos los nodos, le doy conexiones y el software vuelve a hacer el proceso de importación. Y hace el proceso de importación de todas las conexiones que estén en el proyecto, porque en este caso ya las seleccioné todo. Y listo. Ahora vean que tenemos prácticamente lo que de verdad es un gemelo digital. Tengo un gemelo digital del gemelo digital, ¿no? Porque estaba trabajando en SAP, que es una plataforma digital. Lo mismo pasa con Tecla. Estaba trabajando en Tecla, tengo mi plataforma digital y ¡pum! Ahora lo tengo dentro de idea estática y tengo una copia del gemelo digital. Entonces, de esta forma sí estoy trabajando dentro de una metodología BIM donde ya yo no tengo que hacer el proceso de traer información. Me quito los Excels, me quito problemas de errores, de mira que si los ejes locales, que si las unidades, me lo quito. Ya eso ya no existe. En este momento acabamos de solucionar todos esos problemas y ni siquiera hemos abierto el software como tal. Entonces imagínense, vamos a abrir ahora el checkbox, vemos todas las conexiones, vemos la estructura como tal, vemos que ya el software además me agrupa las conexiones, esto es algo que salió nuevísimo, el software actualizó muchas veces, ¿no? Yo llevo 5 años trabajando en Construsoft, hace 5 años el checkbox estaba en pañales, ahora en este momento ya se pueden incluso agrupar conexiones y decir, mira, estas conexiones se diseñan iguales. ¿Cuáles conexiones? Por ejemplo, si yo selecciono esta conexión que es una placa base, deja quitar toda la selección, si yo selecciono esta que es una placa base, vean que me pone esta en naranja y esta en amarilla y esta pues se ve normal, como nada. Entonces, ¿por qué? Porque estas dos conexiones para el software son iguales. Si no son iguales, pues yo puedo decirle, mira, no son iguales, remueve esta del grupo. No pasa nada. Pero él te dice, mira, estas conexiones podrían ser iguales. Lo que significa que si yo diseño la conexión del grupo, la guía, que es esta que está subrayada, entonces se van a diseñar ambas conexiones. Entonces, ¿cómo es el proceso de diseñar una conexión? En principio tendría que tener las cargas, pero magia. Si le doy acá a dibujar, vean que tengo ya las cargas acá dentro de la idea estática. Tengo los momentos, los cortantes, lo que yo necesite para diseñar la conexión, ya lo tengo, porque eso lo hice en el SAP. Y simplemente yo me lo estoy trayendo. Lo hice en el SAP, lo puedo hacer en el robot, lo puedo hacer en cualquier otro software de cálculo estructural y simplemente me lo traigo. Entonces, tengo la conexión. Procedemos entonces, siempre me preguntan, ahora cómo hago el diseño. Perfecto, simplemente le doy clic acá en abrir y ahora sí, va a empezar un poco lo que es la magia de la idea estática. No vamos a entrar realmente donde es el idea estática connection. Ahí está abriendo mi idea estática connection. Voy a aprovechar un momento para tomar agua. Sí, importante eso, David, que si no nos quedamos a mitad de clase y... Sí, literal. Me quedo sin voz y ya luego no, no di Eso más, no es. di más. Aprovecho Bien, para entonces, recordar todas las preguntas que podáis tener por el chat, las podéis ir poniendo. Lo que pueda contestar yo, os lo iré poniendo yo lo que pueda, pero bueno, imagino que habrá mucha duda técnica, ya que a mí se me escapa, así que David, si ves alguna pregunta adecuada para contestar ahora, adelante. Si no, la responderemos después sin problema. excelente. Entonces, recuerden que al final hay una sesión de dudas y además que tenemos la sorpresa especial para todos al final de la clase. Entonces, tengan en cuenta eso para quedarse con nosotros, para que respondan sus dudas y además pues conozcan un poco las ofertas especiales que hay. Entonces, aquí tengo lo que es ya la conexión, ¿no? Tengo el perfil, ya me lo importa del SAP, ya no tengo que hacer esto. Tengo las cargas ya, vean que aquí tengo 3 casos de carga, de hecho. Tengo pues ya listo la información que puedo traer desde el SAP realmente, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que debería hacer yo acá? Pues entonces procedo a hacer el diseño. El diseño en idea estática realmente tiene una filosofía del trabajo de manufactura, manufacturar una conexión. ¿Cómo manufacturo esa conexión? Pues un poco tengo que tener el pensamiento también de manufacturación. Como yo lo hiciese en taller. ¿Qué hago? Si estoy en taller, ¿cómo la hago? Si quiero una placa base, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que hacer un corte, tengo que hacer una placa, tengo que hacer unos anclajes. Eso es un poco lo que tiene el idea estática. Entonces, importante en el idea estática esa manufacturación o esos procesos de manufacturación que nosotros vemos en nuestra cabeza de forma muy sencilla, en el idea estática se llaman operaciones. Las operaciones son este grupo de 25 operaciones como tal, que hay acá, que creo que son 25, si no he agregado más. 5 por 5, 25 operaciones en total que hacen toda la magia de la idea estática. Cualquier conexión que ustedes hayan visto en LinkedIn, cualquier conexión que ustedes hayan visto en Instagram, cualquier conexión que ustedes hayan visto en nuestros webinars, toda, por muy compleja que sea, se hace con estas 25 operaciones. No hay más trucos mágicos. Entonces, realmente yo la divido en dos grupos. Las primeras 3 filas son operaciones paramétricas, operaciones que definen varias cosas al mismo tiempo. Y el último, esta filita que está acá, es una operación, es son operaciones manuales. Las operaciones manuales definen una cosa en detalle a la vez, ¿no? Un tornillo, una soldadura, un contacto, ¿no? Entonces yo puedo, la idea, la filosofía de trabajo que yo siempre recomiendo a los clientes y usuarios es usar las operaciones paramétricas para ir muy rápido y luego utiliza las operaciones manuales para afinar detalles. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Si esto es una placa base, pues mira, tengo una operación de placa base, ¿por qué no utilizarlo? Vamos a utilizar una operación de placa base. Esto ya define, pues, esta operación. Como pueden ver, siempre la filosofía de uso del software es, tengo un lienzo de trabajo y a mano derecha siempre tengo todas las propiedades físicas de esa cosa que yo estoy seleccionando, sea el perfil, sea una casa de carga, sea la operación. Entonces, la operación, que es como lo más gustoso realmente de acá, es todas estas estos son los campos de edición que tiene la operación, ¿no? ¿Qué elemento, el material, si viene por defecto, si tiene otro material, es el LC355, el LC275, si estoy en ISC, pues cuál material tengo que jalar, pues así sucesivamente. Y luego tengo desplazamientos, como por ejemplo, mira, 200 por un lado, 300 para el otro. Aquí estamos haciendo una exageración, un poco para que vean cómo funciona. Si va desde el centro, si es global, si es perpendicular, si es horizontal, así tengo todos los campos de edición en la parte derecha. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo algunas cosas, ¿no? He definido, pues, bueno, esta placa que parece bastante bestial, vamos a hacerla un poco más pequeña para que sea más realista realmente. Puedo definir la profundidad del anclaje, por ejemplo. Puedo definir por acá, puedo definir la soldadura, si es soldadura filete, si es soldadura simple, si es soldadura a penetración completa, pues son todas estas que están acá. Acá estoy viendo en el chat, de hecho, esta pregunta para aprovechar es si el anclaje es recto, si se puede hacer anclajes de gancho. Entonces, efectivamente, acá está de anclajes de gancho, entonces puedo definir anclajes de gancho y luego la dimensión de ese gancho también lo puedo definir en torno a lo que es el diámetro. Entonces, puedo siempre jugar mucho con este tipo de operaciones. Por más que es una operación paramétrica que está encajonada en ciertas cosas, pues siempre puedo jugar mucho. Pero, ¿qué pasa? Pues viene una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si esta soldadura no es completa, ¿no? Que es un poquito más pequeña, ¿no? No abarca todo el borde. Ajá, ¿qué pasa si eso sucede? Pues miren, acá no tengo ningún campo que me cambie esa soldadura. Pero yo le puedo decir, bueno, listo, mira, de las alas me deja quitar la soldadura, no pasa nada. Me voy a quedar con la del alma porque esa sí me gusta, entonces voy a definir las soldaduras de las alas. Entonces vengo a la operación manual, defino una soldadura como tal, y vengo y le digo, bueno, defíneme la soldadura entre el elemento M1, pero su ala inferior o superior, en este caso, acá me está definiendo la soldadura con la placa BP1, que es esta placa que está acá. Y luego, adicionalmente, aquí sí puedo ver que hay un campo adicional que dice tipo continuo, tipo parcial, entonces aparecen un par de cositas más y yo, 100 es demasiado, 50 y 50 milímetros. Entonces ahora vean que tengo una soldadura un poco más pequeña. No, mire, es que no es parcial la soldadura, es que la soldadura es intermitente. En este caso es muy extraño, pero bueno, digamos que es una soldadura intermitente. Listo, pongo soldadura intermitente y tengo el paso, tengo el espaciamiento de esos cordones. Entonces, vean cómo funciona un poco la metodología, a ver si vamos entendiendo un poco cómo funciona. Define una operación paramétrica que me defina muchas cosas y luego defino unas operaciones más manuales para yo hacer un poco más de detalles, ¿no? Para llegar un poco más al detalle de la conexión como tal. Vamos a quitar en este caso, pues esta soldadura porque no tiene mucho sentido realmente. De hecho, vamos a quitar esta de acá. Vamos a volver a las soldaduras de filete doble, para que las vean.
Pero vamos a calcular esta conexión un poco para saber qué es lo que nos muestra el software, qué es lo que nos permite. Vean que ahí está ejecutando el análisis, ya terminó el análisis de mi análisis de carga. Ahí me está diciendo que los anclajes no chequearon. Eso es perfecto, que me diga que no chequeó algo para yo saber. Pues vamos ahorita a ver por qué no chequeó y qué debo hacer. Entonces, vamos ahorita a ver eso. Entonces, voy a la pestaña verificación, que es donde está toda la información que el software me va a dar acerca del chequeo normativo. Vean que es un chequeo normativo automático. Entonces, ¿qué es lo primero que me muestra el software? Lo primero que me muestra el software es este esquema que estamos viendo ahorita mismo, que es el esquema que nosotros llamamos tipo semáforo. ¿Por qué? Porque tiene pues 4 colores. Yo sé que el semáforo no tiene 4, pero bueno, llamémoslo por los 3, que son el amarillo, rojo y verde. Pero adicionalmente tiene el color gris. El color grisecito, que en este caso está el del alma. La gente me dirá, pues no, si eres daltónico, pues tal vez y sí ves el gris, ¿no? Pero no es mi caso, ¿no? Entonces, el gris es el único color que sale del tipo semáforo, que es, no está siendo utilizada esa parte de la sección, ¿no? No está en un rango ni siquiera óptimo, o sea, está en muy baja utilización. Pero luego vienen los otros 3 colores que son los más importantes, el verde, el amarillo y el rojo. Entonces, el verde es, estás en un rango óptimo, amigo. Continúa, sigue tu camino. El amarillo es, hey, ve despacio, ve un poco más despacio. ¿Por qué? Porque la conexión está un poco exigida en este elemento. ¿Cuál podría ser este caso? Pues esta soldadura que vemos acá, que está en amarillo. Ahorita vamos a revisar por qué. Porque este es un esquema muy global, ¿no? Y luego está el rojo de, hey, detente, este diseño no pasa. Entonces, que en este caso son los anclajes. Adicionalmente podemos ver esto en un listado que está a mano izquierda, que dice, mira, el análisis chequeó el 100%, las placas están al 0.1, anclajes al tanto, soldaduras al tanto, y así sucesivamente, pues cada uno de los componentes de la conexión, ¿sí? Los componentes, recordemos que es el método de las componentes, basado en elementos finitos. Entonces, luego, a mano derecha, voy a tener, bueno, antes de la parte teórica, de hecho, de la parte numérica, vamos a ver una cosa que siempre nos llama la atención, que son los resultados gráficos. Aquí tengo el tipo semáforo, pero puedo ver el tipo semáforo por elemento finito. De hecho, vamos a aprender el mallado que está acá. Entonces veo que ahora todo está en gris. De la nada, ahora todo está en gris. Está en verde y ahora todo está en gris. ¿Qué pasa? Que es que ahora esto me va a mostrar realmente por elemento finito qué es lo que realmente se está viendo exigido. No es toda la placa, es solo este tramito que está acá, no es solo este elemento finito. Y ahorita vamos a ver por qué específicamente pues, se ve tan exigido ese tramito ahí. Entonces, puedo ver las tensiones equivalentes de von Mises, ¿no? Ahí puedo ver las tensiones equivalentes. Vemos que de hecho justo en el tramito también se ven la concentración de tensiones. Puedo ver la verificación del hormigón o del concreto, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver ahorita un poco más en detalle. Puedo ver las deformaciones plásticas. Aquí solo va a haber deformaciones plásticas pues cerca de donde estaba siendo utilizado. Puedo ver las tensiones de contacto. Esto es cuando tengo tornillos. Puedo ver las tensiones en el hormigón o en el concreto, ¿verdad? Ahí se pueden ver. Este gráfico a mí me gusta mucho siempre, porque aquí puedo ver que de este lado está compresión, de este lado está también a compresión. Ahorita vamos a ver por qué de este lado está a compresión también. Puedo ver una forma deformada, que eso siempre es muy útil para saber cómo se está comportando la unión. Vamos a exagerarlo un poco. Entonces aquí podemos ver que de un lado está compresión, pero del otro está compresión, porque está haciendo como un solapamiento. Es algo así como un ala, ¿no? Que la doblé y entonces está hablando como un ala y por eso entra dentro de compresión. Puedo ver la fuerza en los tornillos, que en este caso son los anclajes. De hecho, me las muestra en rojo porque no chequearon los anclajes. Entonces, esas son todas las cosas que puedo ver visualmente. Pero además, puedo proceder a ver los resultados numéricos. ¿Cuáles son los resultados numéricos? Entro a cada una de estas pestañas acá. Recuerden, siempre a mano derecha y mucha información. Entro a cada una de estas pestañas. Las placas. Puedo ver las placas, puedo ver las tensiones específicas de las placas. Ya en un diagrama de colores, sino un diagrama numérico. O sea, puedo ver el número como tal de las tensiones, las deformaciones plásticas. En este caso, la deformación plástica, pues la más alta es la de la placa base. Los anclajes, aquí es donde a mí me gusta más entrar, en anclajes, soldaduras y bloque de hormigón. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a ver, en la parte de placas veíamos los elementos finitos, pero aquí es donde vamos a ver el chequeo de las componentes. Vamos a imprimir un poco este print preview. Esto ya le va a sonar familiar a las personas que están acá en el chat. Resistencia a tracción del anclaje, me dice de qué normativa está haciéndolo. En este caso está en Eurocódigo, pero en ISC, recuerden que no siempre es ISC, a veces es ACI, pues simplemente él hace el chequeo contra ACI, no hay ningún problema. Me aparecería aquí ACI y me diría pues cuál es el chequeo. Entonces aquí es Eurocódigo, me dice cuál es el chequeo, cómo es la normativa, cuánto se ve exigido, y cómo debería ser, ¿no? Este es un anclaje a compresión, entonces vamos a buscar uno que esté en tracción, que es más interesante, este que está acá, de hecho. Por eso me decía cero, porque no es que está a compresión, ese lado de la placa está a compresión. Pero vamos a ver ¿no? Este que sí está a tracción. Me dice cuáles son los coeficientes que interactúan dentro de la ecuación.
Bajemos un poco más. Me dice la resistencia de arrancamiento al hormigón del anclaje en tracción. Entonces aquí empezamos a ver el problema. El problema es que el arrancamiento está fallando, ¿no? Aquí veo que la solicitud, que es 123.5, pues es mayor que la resistencia que puedo otorgar. ¿Por qué? Porque estamos evaluando concreto simple, hormigón simple, sin armadura de refuerzo. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con la armadura de refuerzo? ¿La puedo integrar? Ahorita vamos a responder esa pregunta, ¿no? Acá de momento no está integrada porque es lo que establece la normativa, sin integración de la armadura de refuerzo. Acá está la resistencia al arrancamiento de la barra del hormigón y así sucesivamente, pues voy a poder ir viendo cada uno de los chequeos como yo necesite. Entonces ya sé por qué está fallando mi estructura, o bueno, mis anclajes en realidad. De hecho, estos también están fallando. Vamos a ver por qué. Porque creo que es por arrancamiento también. Vamos a ver por qué falla. Bajemos. Resistencia al arrancamiento de la barra del hormigón. Aquí está, efectivamente es el fallo. No, este no es, de hecho, que no es tracción. Debe ser el de... De cortante tampoco. Mayor, superior. Aquí está, es por la interacción entre ambos, ¿no? Este es un poco el problema que hay en las interacciones. De los modos de falla, de tracción cortante, no son necesarios, pero están incluidos en el chequeo de cortante del anclaje, pero luego tenemos un problema en la interacción. Entonces, ya he visto, pues, por qué fallan los anclajes, entonces ya yo puedo tomar decisiones, puedo reforzar. Mucha gente que dice, bueno, listo, yo voy a efectivamente a tomar en cuenta que el anclaje, o sea, que el concreto es simple y continúa su trabajo de esa forma, no pasa nada. Es un diseño totalmente válido. Pero hay quienes quieren hacer, bueno, no, mira, yo quiero tomar en cuenta el concreto armado, o sea, que sea armado de verdad. Bien, entonces si yo quiero tomar en cuenta el concreto armado como tal, vamos a volver a la versión como completa del software. En ese caso yo digo, bueno, listo, mira, yo aquí no voy a chequear el concreto armado dentro del IE Statica Connection. Le quito acá el chequeo, le digo que ninguno, solo quiero chequear el acero. Vuelvo a calcular. Vean que bastante rápido. Aquí creo que no lo quité. Vamos a ver de nuevo. Sí, creo que no lo quité. Bien, tengo el chequeo del elemento otra vez y ahora quiero hacer el chequeo del concreto armado. Entonces, para eso simplemente le digo, bueno, listo, vamos a hacer el chequeo del concreto armado. Me abre mi explorador de archivos. ¿Por qué? Porque está creando un archivo de idea estática detail. Que recordemos un poco, para las preguntas del final, recordemos que el idea estática connection es para conexiones de acero y el idea estática detail es para detalles de concreto. Entonces él me va a crear un archivo de idea estática detail. Vamos a ponerle aquí, masterclass. Masterclass. Lo guardamos. Y él automáticamente va a abrir y va a desplegar mi idea estática detail. Entonces aquí vamos a entrar a la parte de la demo de cómo funciona el diseño de concreto armado dentro de la idea estática, ¿no? Específicamente en la aplicación idea estática detail, ¿no? Aquí tenemos ahora el hormigón, tenemos el bloque de hormigón, pues ya lo hemos traído sin ningún problema. Y tenemos los casos de carga, que es lo más interesante, ¿no? Ahora los casos de carga vienen importados desde mi idea estática connection. ¿Cómo los trae? Pues bueno, recordemos que este lado estaba tracción, este lado estaba compresión, y aquí podemos ver más o menos lo mismo, ¿no? Un poco de tracción de este lado, la mayoría de la compresión del otro lado, del lado derecho, y vemos la tracción en los anclajes acá, ¿no? Entonces, ahora, ya que tengo el IE estática detail, ya tengo los casos de carga, tengo las combinaciones, de hecho, tengo el bloque de concreto, tengo los anclajes ya definidos, entonces yo puedo proceder a lo que sería el armado de este elemento, de este concreto, porque estábamos en concreto simple, ahora quiero hacer concreto reforzado. Antes de continuar con esta parte, porque es un poco más demo también otra vez de modelado, quisiera saber pues un poco cómo van, qué les parece, qué tal. Veo Sí, que veo algunas que personas... Ajá. hay preguntitas aquí en el chat, pero bueno, las estaremos respondiendo, ¿de acuerdo? Desde el equipo de marketing. Por los temas técnicos, pues el equipo de soporte también. Estamos por aquí, no nos olvidamos de vosotros, así que dale a las preguntas sin miedo, que de una manera u otra las respondemos. Perfecto. Entonces, ya estamos ahora en la demo del IE estática detail o el IE estática concreto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que realmente tenemos que hacer nosotros acá? Pues el armado del acero de refuerzo. Pero antes de hacer esto, pues,
Sí, vamos a hacer, de hecho, justo el armado de acero de refuerzo. ¿Cómo hago ese armado de acero de refuerzo? Simplemente le selecciono un armado que yo quiera integrar, como es esta casa. Realmente ahorita hay solo una herramienta. Este, esta herramienta me va a permitir hacer barras 3D dentro de este bloque, ¿no? Acá tengo, pues lo mismo, es la misma interfaz, de hecho, tengo el bloque de concreto y tengo a mano derecha, tengo todas las propiedades mecánicas, las propiedades geométricas de eso que estoy definiendo, en este caso el armado. Acá puedo definir el material, puedo definir el diámetro, por ejemplo, de ese armado, puedo definir si está doblada, por ejemplo, y ahora yo lo que voy a hacer, por ejemplo, en este caso, es hacer como un cajón, ¿no? Voy a hacer como una ligadura de este armado como tal. Entonces, yo lo que digo es, bueno, va en el borde una superficie, va en la superficie 5, disculpen, este es el número de capas, en la superficie 5, ahora sí. ¿Cuáles bordes son los que tiene? Pues yo quiero que pase a través de todos los bordes, el 1, el 2, el 3, el 4, entonces simplemente escribo acá 1, 2, 3 y 4, ahí aparece mi borde. Quiero que el gancho sea diferente, pues no pasa nada, le bajo un poco el diámetro, ¿verdad? Quiero que tenga más capas, entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo 10 capas, vean que no se ven, y es porque el software, o sea, si pongo 10 capas a una distancia de 200, se salen del bloque, y es lo que hace es eliminar las que se salen. Entonces, bueno, nada, si quiero más bien las pongo más juntitas. Entonces ahí tengo ya el armado del acero de refuerzo, por lo menos esas ligaduras. Ahora quiero hacer como una U en ambos sentidos. Nada, lo puedo copiar, esta que ya tengo acá un poco configurada. Le digo que va en la superficie 1, por ejemplo, la 1. Bueno, y tengo ya, como pueden ver, como un bloquecito un poco más armado. Quiero que esté en el otro sentido también, entonces simplemente lo mismo, lo copio y ahora lo pongo en la superficie 4. 4. Y ahora tengo mi bloquecito pues ya armado, ¿no? Para resistir lo que es las tracciones y las compresiones de esos anclajes que están acá. Estos anclajes, como pueden ver, pues son anclajes hechos en obra, que están doblados también. Igual acá yo los puedo editar, puedo hacer anclajes adhesivos, cosa que antes ya yo no podía hacer. Ahorita vamos a ver si realmente esto resiste a los casos de carga que hemos traído. Vamos a poner uno solo para tampoco demorar demasiado en el cálculo. Y vemos un poco qué tal le va a este modelo, ¿no? Entonces, vean que es bastante sencillo de modelar. Vea que yo nunca tuve que salir de la idea estática. Yo siempre estuve dentro de la interfaz de idea estática. Simplemente envié de un lugar a otro, envié otra vez de otro lugar. O sea, yo siempre estuve enviando cosas, ¿no? Nunca me salí un Excel, agarré las cargas. Nunca hice ese proceso. Yo siempre hice el proceso completo o dentro de la idea estática. Entonces, vamos a configurar un poco las opciones del mallado. Y ahora sí vamos a proceder a lo que es el cálculo de este dadito de concreto, ¿sí? Entonces esperemos a que lo calcule. Bien, esto que ya empezó el cálculo, este cálculo es importante saber que este cálculo tarda un poquito más que el IDEA estática en Connection. ¿Por qué? Porque el IDEA estática Connection es un software que tiene más simplificaciones, ¿no? Las placas son elementos Shell 2D, las soldaduras pues tienen sus simplificaciones como Shell 2D también, aunque trabajan en el rango elástico también, o el rango plástico, disculpen, pero este es un bloque de concreto volumétrico, ¿no? Que tiene un elemento finito tetraédrico que tiene más nodos, por tanto, en cada elemento finito y por tanto tarda más. ¿Tarda demasiado más? No tanto, como pueden ver ahora, ya esto está chequeado. De nuevo, vuelvo a ver un poco este resumen que tengo a mano izquierda, el hormigón, la armadura y el anclaje, si están chequeando o no están chequeando. En este caso veo que los anclajes están al 88, el hormigón está al 92.9, o sea, es una conexión o un bloque de hormigón bastante optimizado. La armadura no está tan bien utilizada, tal vez podría reducir armadura, por ejemplo. Pero entonces puedo pasar a lo que sería la verificación. Y aquí es donde voy a ver yo, pues un poco el queso a la tostada, ¿no? Empezar a ver cómo funciona realmente el bloque de hormigón, ahora sí armado. Recordemos que este bloque o estos anclajes me fallaban en el IDEA Estática Connection, pero ahora no me fallan acá. Me fallaban por arrancamiento. ¿Por qué? Porque el concreto era concreto simple. No me fallan ahora en el IDEA Estática Detail. ¿Por qué? Porque ahora tengo concreto armado. Entonces, vean cómo voy solucionando problemas con las herramientas que voy utilizando, ¿no? Y que de nuevo nunca me salgo de la interfaz y que puedo ir ya dando por cerrado pues mis proyectos, ¿no? Y ahí yo en el SAP diseñé esplendorosamente la estructura, la mandé a tecla casi que para fabricar y ahora yo estoy acá con las conexiones, ya literalmente tengo mis soluciones ya listas para mandar a fabricar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en el chequeo del IDEA Estática Detail? Voy a ver primero un resumen, ¿no? Un resumen de chequeos
hormigón, de la armadura y del anclaje. Aquí puedo ver un fenómeno bien interesante que es la extracción del cono de concreto. Vean esta extracción. Voy a tomar, de hecho, una captura de esto para dibujar un poquito. A ver si con esto nos entendemos un poco mejor. Vamos a ponerle un color diferente, ¿no? El verde, por ejemplo. Entonces vean que aquí está la extracción de este cono. Yo estoy jalando este anclaje y vean que se va generando el cono de extracción que yo realmente estoy esperando que se genere, ¿no? Ese es el fenómeno mecánica que sucede y el software lo está recolectando sin ningún problema. Y que de este lado lo que voy a tener, vamos a ponerlo en otro color también, en azulito. En este lado tengo una compresión, ¿no? Entonces voy a tener una compresión, de hecho, en forma de cono invertido, que es lo que espero que suceda siempre que comprimo algo parecido al concreto, suelo, por ejemplo, que es un cono. Realmente cuando lo veo así, pues es el cono normal y el cono invertido tal vez sería el de la extracción. Entonces, estos fenómenos mecánicos que yo no le he dicho al software cómo se deben comportar, pues ya el software, simplemente con la teoría de elementos finitos que utiliza, pues es capaz de detectarlos, ¿no? Luego voy a poder ver, además del resultado, puedo ver la resistencia del concreto, del hormigón y la resistencia del acero. ¿Qué pasa? Aquí tengo un bloque sólido, un bloque de elementos finitos. Yo no puedo ver adentro, pero ¿cómo hago para ver adentro? Entonces, ya Estática desarrolló una herramienta que son estos cortes que están acá, ¿no? Vamos a generar uno nuevo corte. Vamos a ponerlo en así, ¿verdad? Y vamos a moverlo en Z, 0.5. Creo que es en Z, si no me equivoco. Si no me estoy equivocando yo. Vamos a volver a generarlo. Dale acá. Si no es en Z, es en Y. Ah, no es en X. Bien. Bien, yo puedo generar estos cortes. Vamos a generarlo un poco más pequeño, 0.25, por ejemplo, para ver dónde está este corte que está acá, cerca de este 92.9%, cómo se ve. Le doy a aplicar. Y ven que ahora puedo ver el corte acá definido, ¿no? Un poco el corte. Vamos a editar, de hecho, esa sección. Vamos a ponerle 0.26. Vamos a aplicar. Y vean como aquí puedo ver pues la utilización del concreto como tal, ¿no? Entonces, vean qué tan sencillo es ahora chequear el concreto armado. Ahora puedo revisar el tema de la utilización de la armadura. Que pueden ver acá, ¿no? Las utilizaciones que tienen en 35, 25.6, que tienen las armaduras como tal. Aquí toma en cuenta las armaduras como el block, los anclajes también son parte de la armadura, entonces también lo chequea. Y finalmente, pues el chequeo de anclajes como tal, ¿no? Cómo está funcionando el anclaje en cada una de las barras. Tanto barras de anclajes como tal, como barras de la armadura como tal, ¿no? Entonces voy a poder ir viendo pues todo ese chequeo. De hecho, acá tengo la tabla resumen como para poder ir viendo pues cuál es el chequeo más desfavorable, ¿no? Si lo pongo acá, me dice que es el 88, acá no se ve porque no es la misma gráfica, pero acá podremos ver el 88 donde está siendo ubicado, ¿no? Que es vamos a volverlo a ordenar. Acá, este 88%, pues este anclajecito que está acá es el que más se está viendo exigido, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que podemos ver. Ya luego podemos imprimir un reporte, de hecho, de este bloque concreto, generar un reporte de forma automática, que ya es un reporte válido para entregar, un reporte que yo puedo meter dentro de mi memoria técnica, es un reporte que tiene validez internacional además, porque porque ya tiene las normativas, ¿no? Si estoy dentro de Estados Unidos o si estoy en Latinoamérica, pues como ya comentaron los usuarios de TAESMES, pues tengo el ISC. Si estoy en Europa, entonces tengo el Eurocódigo. Entonces son reportes con validación internacional. Entonces acá puedo ver un poco pues cómo está el bloque, cuáles son las utilizaciones y las tablas de este bloque y los gráficos que hemos visto, ¿no? Utilización del anclaje, utilización de la armadura, disculpen, y utilización del anclaje, ¿no? Entonces puedo ver por separado pues cuáles son los diferentes problemas que puedo tener. Entonces, vean cómo solucionamos una conexión. Antes de continuar, ahora vamos a ver un poco hasta qué punto podemos llegar. Yo tengo algunos modelos, un par de modelos para que los veamos. Hasta qué punto podemos llegar con el IE estática, con el IE estática connection, antes de llegar, y el IE estática detail también, pero antes de llegar a ese punto, antes de hablar un poco de eso,
Recuerden que pueden dejar sus dudas, vean que se han ido acumulando y que algunas las han ido respondiendo mis compañeros, pero recuerden que pueden dejar sus dudas y que las dudas que no sean respondidas ahorita en el chat sean respondidas hasta el final. Y recuerden que al final vamos a dar una sorpresa muy especial para aquellos que asistieron a esta sesión. Entonces, no se vayan, quédense con nosotros para que vean esa sorpresa. Veamos un poco cuáles son estos modelos que yo suelo llamar como modelos los más sorprendentes, ¿no? ¿De dónde saco estos modelos? Estos modelos están directamente en la página web de idea estática. Acá hasta el final están los sample projects de idea estática, son modelos descargables que ustedes pueden descargar y utilizar. Son estos modelos que están acá. A mí un par de en particular que me gustan mucho, están bastante abajo. Vamos a buscarlo acá abajo. Todos son modelos bien interesantes, la verdad. Pero, por ejemplo, a mí en particular, este fue uno de los modelos que puse en la presentación, pero a mí en particular me gusta mucho este modelo. Veámoslo rápidamente. Lo podemos abrir en el viewer. Son modelos que se pueden descargar aquí, pueden descargar el modelo. Veamos que es un modelo muy complejo, con diferentes elementos estructurales, con diferentes piezas que se conectan, ¿no? Piezas dobladas, placas rectas que se conectan, con tornillos por todas partes. Pues este tipo de conexiones las podemos hacer dentro de idea estática, ¿no? Entonces, vean que aquí van a tener pues, un poco del material de apoyo. Aquí van a tener muchísimos proyectos que pueden ir revisando, muchísimos proyectos que pueden ir probando y pueden ir viendo cómo se modelaron, ¿no? Puedo hacer pedestales también en la parte de concreto, puedo hacer barras de este tipo que están dobladas y vienen de una columna, puedo hacer columnas fuertemente armadas también, ¿no? Estos son todo el tipo de cosas que puedo hacer dentro de la idea estática Detail y de la idea estática Connection, ¿no? Entonces, esto es un poco el objetivo de esta herramienta que vimos, que acabamos de ver.